Hola chicos, soy Meche Bisueta y esto es Entre Mis Libros, un espacio donde hablo de lo que he leído, lo que leo o voy a leer, pero también sobre las conexiones, los momentos y las historias que nacen entre esos libros, esos pequeños detalles que no aparecen en la sinopsis ni en la portada. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Mis Libros. En verdad yo no les miento cuando les digo que cada vez me emociona más grabar el siguiente episodio y justamente hoy estoy muy emocionada porque va a ser un episodio un poco distinto al resto que he subido, ya que no vamos a hablar de un solo libro o de un solo género. En realidad hoy quiero hablar de todos los libros que han marcado mi vida como lectora. Y no me refiero solo a mis libros favoritos, quizás por ahí los vaya a mencionar, pero yo hablo de esos libros que marcan eras en mi vida como lectora, sí, muy a lo Taylor Swift. Porque siento que muchas veces cuando la gente piensa en lectores, piensan que es algo que un día cambió en nosotros de la noche a la mañana o algo que un día nos levantamos y dijimos voy a ser lector. Cuando la realidad es otra. Ser lector también es una historia hecha de etapas, obsesiones, autores favoritos, libros que nos acompañaron en etapas específicas de nuestras vidas y en versiones distintas de nosotros mismos. Y honestamente, como ya les dije, yo creo que puedo dividir mi vida en etapas literarias, en eras literarias. Mi vida lectora empezó cuando yo era bien chiquita. Mi primer recuerdo sobre libros o relacionado con libros ni siquiera es un recuerdo mío leyendo un libro, es más bien viendo a mi mamá leer un libro, leer uno de los libros del Señor de los Anillos, de la saga. Además repetimos las películas constantemente, entonces obviamente era una historia que también me llamaba la atención. Y aunque yo era demasiado pequeña para entender toda la historia como tal o la profundidad del lore del Señor de los Anillos, sí entendía la sensación de mi mamá, la sensación de que existía un mundo gigantesco dentro de estos libros. Porque sí, la trama es básicamente un hobbit llamado Frodo que tiene la misión de destruir un anillo antes de que caiga en las manos equivocadas. Pero si prestas atención te vas a dar cuenta que estos libros hablan también de poder, de corrupción, de amistad, de sacrificio e incluso del peso psicológico de cargar algo que lentamente te destruye. Y honestamente ahora sí entiendo por qué a mi mamá le gustaban tanto estos libros. Y la verdad es que yo no sé si en algún momento de mi vida alguien me dijo, oye Meche, leer es importante, porque si fue así la verdad es que yo no me acuerdo. Pero lo que sí conservo es una colección de recuerdos pequeños. Los recuerdos de ver a mi mamá leyendo con un libro entre sus manos, concentrada, escuchar cómo pasan las páginas y saber que ella sabe sobre un mundo, sobre una historia que yo antes de ver las películas no sabía que existía. Porque cuando eres niño y ves a alguien perderse de esa manera en algo, quieres entender por qué. Quieres entrar también en ese mundo, quieres sentir lo mismo. Y así fue como llegaron los cuentos a mi vida. Recuerdo uno en específico y tengo muy claras las ilustraciones en mi mente. En verdad, si cierro los ojos yo puedo verlas. Era el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Un libro grande, o sea, la portada era más o menos así, pero tenía pocas páginas y lo leía con mi mamá. Y sé que suena simple porque en realidad lo era, o sea, era un cuento infantil, es un cuento infantil, pero genuinamente creo que ese fue el primer libro que amé. Como les mencioné, recuerdo muchísimo las ilustraciones porque cuando este cuento llegó a mi vida, yo no sabía leer y lo que yo hacía era que cuando me sentaba con mi mamá en las noches antes de dormir y ella lo leía, lo que yo hacía era seguir las palabras con mis dedos y ver los dibujos. Y eso me parece muy bonito ahora porque eso significa que incluso antes de entender cómo funcionaban los libros, yo ya quería entrar en ellos. Más adelante en primaria, en mi escuela nos mandaron a leer muchísimos libros. Yo creo que eso también ayudó a que me gustara leer, y es que nos mandaban a leer libros muy buenos. Uno de esos libros fue La Biblioteca Secreta de la Escondida de Leonor Bravo, una escritora ecuatoriana. Y honestamente, como ya les digo, yo creo que tuve muchísima suerte. Porque lo que pasa normalmente es que hay muchos niños que empiezan a odiar la lectura por los libros obligatorios de la escuela. Pero este libro se los prometo que era diferente. Es una historia infantil y de misterio sobre Ángela Elisa, quienes viven increíbles historias y aventuras dentro de los libros de su abuelo Nicolás. Y tiene cosas que hacen que un niño quiera seguir leyendo. Enigmas, misterio, curiosidad, aventura y esa sensación de descubrir algo que está oculto. Creo que ese fue uno de los libros que me hizo entender lo divertido que podía ser perderse en una historia. Si alguien con hijos me está escuchando, en verdad yo recomiendo muchísimo los libros de Leonor Bravo. Otro libro que también me gustó mucho leer de niña de Leonor Bravo se llama Viaje por el País del Sol, así que recomiendo los dos muchísimo. Una vez más, yo creo que mi escuela hizo muy bien al escoger estos libros para incentivar a la lectura. Y por si acaso, si eres adulto y este tipo de libros te llama la atención o estas historias te llaman la atención, deberías leerlos sin miedo. A veces crecemos pensando que tenemos que dejar atrás estas historias simples, entre comillas, como si leer libros infantiles fuera retroceder o leer algo menos importante. Pero honestamente siento que muchas veces tenemos que volver a estas historias porque hay muchas
muchas cosas que olvidamos en el camino. De niños entendíamos naturalmente la curiosidad, la imaginación, el asombro. Encontrábamos magia en cosas pequeñas. Y al crecer, por supuesto, entre responsabilidades, estrés y la necesidad constante de sentirnos productivos o intelectuales, empezamos a alejarnos de estas historias que a veces necesitamos porque simplemente nos abrazan. Porque no todos los libros tienen que transformarte la vida o ser complejos para ser valiosos. A veces, como adulto, un libro infantil puede acompañarte, distraerte, recordarte algo bonito o quizás devolverte una emoción que quizás habías olvidado. Y eso también importa muchísimo. Y yo creo que libros como el que les mencioné, La Biblioteca Secreta y la Escondida, nos recuerda mensajes que aprendimos de niños, pero en algún momento dejamos como enterrados. Como por ejemplo que imaginar sigue siendo importante, que los libros pueden ser un refugio, e incluso como adultos hay libros que se pueden sentir como este lugar cálido, este lugar seguro donde hay magia. Y muchas veces si leemos un cuento infantil de adultos, no vamos a sentir que le habla al niño que fuimos, sino más bien al adulto cansado en el que nos convertimos. Pero siguiendo con mis eras, pasemos a los primeros años de mi adolescencia cuando leí Cupido es un murciélago de María Fernanda Heredia, otra escritora ecuatoriana. Yo en verdad pienso que María Fernanda Heredia entiende muy bien cómo escribir para jóvenes, porque sus libros tienen humor, pero también muchísima emoción. Y Cupido es un murciélago es un librazo, no saben cuánto me encanta. Lo releí en pandemia y lo disfruté demasiado. Habla sobre el primer amor, los primeros desengaños y la vida escolar. Y más allá de que me parece una historia increíblemente bien escrita, de esas que en verdad te atrapan desde la primera página, hubo algo mucho más personal que hizo que este libro me llamara la atención. La idea de leer una escritora ecuatoriana y sentirme cerca de una historia de una manera que no siempre pasa. Porque muchas veces cuando leemos, especialmente si leemos mucha literatura extranjera, terminamos imaginando escenarios lejanos, personajes que viven realidades muy distintas de la nuestra o mundos que se sienten ajenos. Y eso sí puede llegar a ser mágico, pero hay algo muy especial en abrir un libro y encontrar pequeños detalles culturales, maneras de hablar, emociones o ambientes que se sienten familiares. Y por eso hay algo que inmediatamente dentro de nosotros va a decir, me siento identificado, esto es mío. Este y todos los libros de María Fernanda Heredia son buenísimos para esos jóvenes que quieren empezar a leer. Pero bueno, si avanzamos unos meses desde Cupido es un murciélago, llegamos a esa era en la que llegó a mi vida Harry Potter. Y honestamente yo no creo estar exagerando cuando yo digo que Harry Potter cambió mi vida lectora. Porque antes de Harry Potter yo sí disfrutaba leer, pero luego de Harry Potter yo ya estaba obsesionada con leer. Sí quiero ser muy cuidadosa al hablar de esta saga porque siento que es una conversación mucho más complicada de lo que era cuando yo era niña. Justamente hoy he escuchado un podcast en el que decían que ya no deberíamos consumir nada relacionado con Harry Potter por las controversias de J.K. Rowling, la autora. Y honestamente entiendo completamente su punto. Entiendo por qué muchas personas decidieron alejarse de la saga y respeto muchísimo con quienes ya no se sienten cómodos conectando con este mundo. Y por supuesto hay muchas cosas en las que estoy completamente en desacuerdo con la autora. Pero al mismo tiempo tengo que decir que Harry Potter llegó a mí mucho tiempo antes de que yo supiera quién era J.K. Rowling. Llegó a mí como un mundo independiente, como una historia que me acompañó en un momento específico de mi vida, más allá de quién era la autora como persona. Cuando yo veo algo relacionado con Harry Potter, ni siquiera pienso en la autora. Veo amistad, veo magia, veo refugio, veo aventura. Veo esos personajes que yo vi crecer mientras yo también crecía. Y creo que justamente por esto este tema se siente muy complejo para algunas personas, porque muchas veces estas historias dejan de verse para nosotros como productos y empiezan a formar parte de nuestros recuerdos. Como ya les dije, Harry Potter para mí no está conectado únicamente a J.K. Rowling, está conectado a mis recuerdos de tardes viendo las películas, leyendo los libros, a imaginarme en Hogwarts, a hacer estos quizzes para saber a qué casa de Hogwarts pertenezco, a sentir que existe un lugar al que yo podría pertenecer. Y esto no significa ignorar las controversias ni actuar como si no existieran. Creo que sí es muy importante cuestionar las cosas que consumimos y escuchar a las personas afectadas por ciertos discursos, pero también creo que es válido reconocer que muchas veces estas historias significan algo profundamente personal para las personas que crecieron con ellas. Y quizás por eso muchas personas aún seguimos teniendo esta conexión rara y contradictoria con Harry Potter, porque el mundo que conocimos de niños no va a desaparecer tan fácilmente. Y esto no tiene nada que ver con poner en un pedestal a la autora, sino que muchas de estas emociones que construimos alrededor de los libros empezaron mucho antes de entender estas conversaciones. Harry Potter empieza como una historia bastante clásica sobre fantasía juvenil. Un niño descubre que pertenece a un mundo mágico. Pero conforme avanzan los libros, la historia se vuelve un poco más oscura. Empezamos a leer sobre muerte, sobre discriminación, sobre manipulación política incluso, sobre trauma y sacrificio. Harry Potter fue un fenómeno mundial y honestamente yo no sé si en algún momento vamos a volver a vivir algo igual. Porque esta saga logró algo muy raro, logró que leer se sintiera emocionante a gran escala. Había filas enormes para comprar los libros. Niños y adultos esperando a que sea medianoche para que salga un libro de 500 páginas que querían leer. Y eso a mí me sigue pareciendo increíble.
increíble. También era muy distinto porque no había el internet como lo conocemos ahora. Todavía existía esta sensación de descubrir cosas juntos. Los fandoms eran completamente distintos. Habían teorías, habían fanfics, habían estos quizzes que les mencioné para descubrir qué casa de Hogwarts eras o qué personaje del libro eras. Y por un momento parecía que todos pertenecíamos al mismo universo de Harry Potter. Más adelante en secundaria, cuando tenía como 15 años quizás, leí Bajo la misma estrella con mis amigas. Creo que muchas personas que fueron adolescentes en esa época deben recordar el impacto de John Green. El libro cuenta la historia de Hazel y Augustus, dos adolescentes que tienen cáncer y se conocen en un grupo de apoyo. Pero honestamente, y pueden confirmarme los que lo leyeron, el libro no se siente solamente sobre enfermedad. Yo creo que lo que a todos nos enganchó es que se sentía sobre existir sabiendo que todo es temporal. Me acuerdo llorar con el final, ver a mis amigas llorando y luego ir al cine y ver la película y salir con los ojos hinchados. Y ahí es cuando surge por primera vez esta idea de que nunca va a ser solo un libro. Durante esa misma época yo estaba obsesionada con The Walking Dead y todo lo que tenga que ver con zombies, y por eso leí Diario de un zombie de Sergi Jauher. Narra la historia de un mundo devastado por una pandemia en la que la humanidad está prácticamente extinta. Lo que hace única esta historia es que no está narrada por un sobreviviente, sino más bien narrada por un zombie, desde la perspectiva de un zombie, que por razones inexplicables conserva su conciencia y sus recuerdos intactos. Y es como leer los pensamientos de este zombie, sus miedos y ese intento desesperado por mantenerse humano. No es un libro solo de zombies porque habla mucho sobre humanidad, aislamiento y esperanza, y los zombies fueron utilizados como excusa. Pero la verdad es que yo siento que tanto historias como The Walking Dead como este libro sobre zombies habla más sobre los humanos que sobre los monstruos. Pero por supuesto lo que más nos llama la atención al comienzo es los monstruos y la acción. Después llegó a mi vida El cuaderno de Maya de Isabel Allende, y este libro sí se sintió como una etapa más madura en mi vida. La novela sobre Maya, una adolescente con una vida algo complicada que termina escondiéndose en una isla chilena reflexionando sobre todas esas acciones y decisiones que la llevaron hasta ese lugar. Tiene drama familiar, adicciones, culpa, errores, temas de identidad. Algo que amé de Isabel Allende específicamente en este libro es su manera de escribir personajes femeninos tan imperfectos pero a la vez tan humanos. Y yo recuerdo literalmente llevar este libro a todos lados, estar leyendo antes de que la clase empiece y aprovechar para leerlo en cada tiempo libre que tenía. Y creo que cuando llegas a ese punto es porque leer dejó de ser algo que haces porque está bien y empezó a ser algo que haces por placer, por diversión. Y durante esta misma etapa leí Los Juegos del Hambre. Yo espero que para este punto ya haya sido obvio para ustedes que yo iba a hablar de Los Juegos del Hambre, porque cómo no hablar de otra saga que definió una generación entera. La premisa ya la conocen, y si no la conocen es porque no han visto el episodio 2, así que vayan a verlo. Y aunque mucha gente lo recuerda simplemente como este young adult dystopian fiction, para mí es mucho más que eso. Como ya se los he dicho, yo creo que la crítica política de Susan Collins es mucho más inteligente de lo que muchos le dan crédito, porque habla de propaganda, de violencia convertida en espectáculo, de pobreza, de manipulación mediática. Y luego tenemos a Katniss Everdeen, otro personaje femenino imperfecto pero humano que funciona muy bien como protagonista, por el simple hecho de que ella no quería ser símbolo de nada, solo quería sobrevivir. Y la verdad es que yo adoro los personajes femeninos bien escritos. Yo recuerdo perfectamente esperar a que salga el tercer libro, Sin Sajo, y no lo encontraba en ningún lado hasta que fui a una librería y me permitieron encargarlo para días después llamarme y avisarme que ya podía ir a recogerlo. Y es que esa sensación de esperar porque salga un libro es algo que yo en verdad extraño. Pero pude revivir esta sensación en parte hace poco cuando mi autor favorito sacó un libro después de 8 años. Y es que en mis últimos años de colegio llegué a probablemente mi mayor obsesión como lectora, Dan Brown. Un día yo le pedí a mi papi que, como de costumbre, vayamos a una librería porque yo quería un libro. Mientras veía alrededor las estanterías encontré El Código Da Vinci, leí la sinopsis y la verdad es que me enganchó inmediato. Yo ya sabía que quería leer ese libro, pero dando más vueltas descubrí que ese no era el primero sino el segundo libro en esta saga protagonizada por Robert Langdon que escribió Dan Brown. Los otros libros son Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, Inferno y El Símbolo Perdido. Y yo no me aguanté las ganas y le dije a mi papá si me podía comprar todos. Por supuesto a él no le encantó la idea, él prefería comprar un libro, ver si me gustaba y luego regresar por los demás, pero yo insistí y por suerte él accedió. Y me alegro, es una de las mejores decisiones que hemos tomado en mi vida lectora porque los devoré en cuestión de días. Y lo siguiente fue que yo tuve que esperar a que salga en 2017 Origen, que fue el
quinto libro de esta saga. Y después de Origen, en 2017, Dan Brown no sacó nada hasta el año pasado, 2025, que sacó The Secret of Secrets o El secreto de los secretos. Por supuesto, este último libro fue todo lo que esperaba y más. Dan Brown en verdad hizo que mi amor por la lectura crezca e incluso me inspiró a conocer el mundo. Y hasta cuando estuve en París y Barcelona, muchas de las cosas que yo sabía de esas ciudades eran gracias a Dan Brown. Y hasta el día de hoy, El Código Da Vinci es mi libro favorito porque yo no he encontrado otro libro que me haga sentir de la misma manera. Porque mezcla arte, historia, religión, conspiraciones, simbología y misterio de una manera increíble. Y sí, ya sé que históricamente muchas cosas son cuestionables, pero como thriller es buenísima. De ahí a mis 18 años, cuando entré a la universidad, empecé a leer muchísimo, pero no literatura. Y creo que eso cambió completamente mi relación con los libros. Porque ya no leía por placer, por escapar o por emocionarme, sino que leía por estudiar. Sí leí uno que otro libro, pero ya no leía como antes. Y en esta era fue cuando leí por primera vez Haruki Murakami. Y un libro que recuerdo mucho de él es Hombres y Mujeres, que son 7 relatos cortos que hablan sobre el desamor, sobre hombres desesperados, solos, tratando de sobrellevar sus pérdidas. Este autor es muy especial para mí porque fue la primera vez que yo leí literatura japonesa. Y yo siento que hay libros que para mí es que te abren las puertas a un nuevo mundo como el lector. Porque antes de leer a Haruki Murakami yo tenía esta idea de cómo se debía contar una historia, porque estaba acostumbrada a narrativas más directas o explícitas emocionalmente. Y luego cuando leí Hombres y Mujeres me encontré con esta manera tan silenciosa y melancólica de hablar de temas como la soledad, las relaciones y el vacío emocional. Y creo que eso fue lo que más me impactó, porque no sentía que el libro intentaba darte un mensaje extremadamente claro o moralejas gigantes, más bien te dejaba acompañando a los personajes en sus pensamientos, en sus rutinas, en esa sensación extraña de desconexión que muchas veces no sabemos cómo explicar. Y la realidad con estos cuentos, con este libro, es que muchas veces yo terminaba de leerlos y no pensaba en lo que pasó en la trama, sino en lo que me hizo sentir. Y también recuerdo que me sorprendió muchísimo el ritmo, porque Murakami escribe de una manera muy tranquila, hipnótica, neutra. Y honestamente creo que leerlo en la universidad influyó muchísimo en mí. Fue en esta etapa en la que yo estaba descubriendo qué tipo de lectora quería ser, porque tenía que ser muy cuidadosa con qué libro elegía para leer en mi tiempo libre y en verdad disfrutarlo. Y así fue como medio salí de mi zona de confort y elegí otro tipo de libros. Y fue la introducción perfecta a la literatura japonesa. Después de la universidad me mudé a Estados Unidos y dejé todos mis libros en Ecuador. Y eso provocó que lamentablemente dejé de leer. Aquí voy a hacer una mención a @mieldelibros.store en Instagram, porque yo encontré a Ale, quien maneja esta cuenta y vende libros de segunda mano, en el momento exacto. No podía traerme todos mis libros conmigo, ni tampoco quería dejarlos en una caja que simplemente se dañen. Así que eso los dejé a Ale para que ella me ayude a encontrarles un nuevo hogar y yo creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Y por supuesto le recomiendo mucho si tú quieres comprar o vender libros de segunda mano. Pero continuando la historia, como ya les dije, esto ocasionó que yo deje de leer. Y para serles sincera, yo ni siquiera me había dado cuenta de que había dejado de leer. Hasta que un día acompañé a mi novio, que ahora es mi esposo, a una casa en las afueras de Nueva York, donde tenía que hacer un trabajo. Y el dueño de la casa, que se llama Alex, me ofreció un libro para que yo no esté tan aburrida esperándolo. No me dio simplemente un libro, sino que me llevó a la biblioteca de la casa, que era un cuarto con 3 paredes repletas de libros hasta el cielo y un piano hermoso. Y me dijo que eligiera el que yo quisiera. La verdad es que no me demoré mucho en elegir porque sí me dio vergüenza, así que escogí casi que el primero que vi y lo llevé conmigo a otro lugar para empezar a leerlo. Este libro fue No Place Like Home de Mary Higgins Clark. Lo empecé a leer ahí y cuando un ratito después pasó Alex, el dueño de la casa, y me preguntó qué tal estaba. También me dijo que no me preocupe por devolver el libro, que ya lo había empezado, que podía llevármelo y que ese libro era mío. Chicos, yo estaba demasiado agradecida por ese regalo, ese primer libro que yo tenía acá en Estados Unidos. Así que lo que yo le dije después fue algo con la intención de demostrarle lo agradecida que yo estaba. Entonces yo le dije que en verdad apreciaba mucho ese gesto porque a mí me gusta leer y yo había dejado todos mis libros en Ecuador. Y de nuevo, yo no quería nada más que hacerle entender lo que significaba para mí que me regale este libro, pero lo siguiente que sucedió fue que él fue a buscar a su esposa y trajeron una caja, me la dieron y me dijeron que coja todos los libros que yo quisiera llevarme. Y así fue como pasé de 0 a 7, 8 libros de la nada. Por ellos leí, como ya les dije, No Place Like Home y The Second Time Around de Mary Higgins Clark. Ambos son libros de suspenso y no por nada le dicen a ella The Queen of Suspense. Ambos libros son muy buenos y si te gusta el suspenso te los recomiendo muchísimo. Y quiero cerrar esta era con una nota que yo escribí cuando terminé de leer el primer libro de ella, que fue, como ya les dije, No Place Like Home. Justamente lo terminé de leer un 7 de marzo del 2023 y escribí: este fue el primer libro que me regalaron Alex y su esposa el día que acompañé a Gino y a su papá a trabajar. Eso fue el 22 de enero del 2023.
y me va a servir de recordatorio de que aún hay muchas personas buenas y generosas en el mundo. Y aunque estaba pasando días tristes, Dios los envió para que sepa que estaba justo donde debía. Por supuesto, esta no fue mi última era, pero las que siguen son mucho más actuales y a esta sí me gustaría dedicarles otro episodio entero. Quise hacer este episodio no solo para hablar de libros, sino de cómo libros pueden terminar convirtiéndose en recuerdos. Y no solamente recuerdos de las tramas, sino recuerdos de quienes fuimos mientras los leímos. Y ya para finalizar, ya saben, vamos a hablar de mi última lectura, mi lectura actual y mi siguiente lectura. Mi última lectura fue The Memory Police y es una de las razones por las que yo quise hablar de recuerdos. En el último episodio yo les conté que habla sobre una isla donde desaparecen las cosas, los objetos, y no solamente desaparecen de manera física, sino también de la memoria, de los recuerdos de las personas, todos los recuerdos que tengan que ver con estas cosas u objetos. No les quiero hacer spoiler porque hay algunas cosas que no pueden mencionar sin arruinarles la experiencia a quienes lo quieren leer, pero para mí habla mucho de duelo y de pérdida. Aunque el título es literalmente The Memory Police, la policía de la memoria, yo siento que la policía como tal queda más en segundo plano y se concentra más en lo que este sistema puede causar en las personas que en explicar el sistema. Porque habla mucho de cómo se afecta la identidad, los recuerdos, la memoria, el día a día de las personas. No creo que es un libro para todos porque sí es bastante lento. Tiene mucho simbolismo, pero si te gusta la literatura japonesa, si eres alguien muy apegado a los recuerdos y quieres leer frases simples pero profundas, yo creo que este libro podría ser para ti. Y eso sí, una vez más, no es la típica distopía que se centra en el gobierno autoritario y en explicar el sistema, sino más bien, como ya les mencioné, en lo que causa en las personas. Confirmé que sí tiene muchas referencias a 1984 y eso lo hizo más interesante aún. Como sé la historia central de Fahrenheit 451, sí pude encontrar referencias también sobre este libro, pero justamente para entenderlo mejor, mi lectura actual es Fahrenheit 451. Es un libro corto que habla sobre un futuro donde los bomberos ya no apagan incendios, sino que queman libros e incluso queman edificios donde libros han sido encontrados. Es otra novela distópica, la verdad no sé cuánto más me dure este mood de distopías, pero mientras tanto estamos aquí. Aún no sé cuál será mi siguiente lectura, pero la verdad es que no puedo sacarme a Harry Potter de la cabeza, así que quizás sea La Orden del Fénix, o no sé si termine yéndome por otro libro y eso ya les contaré en el siguiente episodio. Ahora sí, llegamos al final de este video. Muchas gracias por escucharme, no se olviden de suscribirse, de activar las notificaciones, de seguirme en Instagram en @entremislibros_. Por favor, déjenme mensajes por interno o comentarios diciéndome qué lecturas marcaron sus eras como lectores. En verdad quiero ver qué similitudes tuvimos o qué tan diferentes fueron nuestros gustos. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Meche Bisueta y esto es Entre Mis Libros.